Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy día les voy a enseñar a cómo podemos crear lo que son nuestras botoneras para Telegram. Antes de eso, tienen que escribir lo siguiente para poder hacer todo esto. Primero escriben acá BH Buttons, acá yo ya lo tengo. Bueno, van a ingresar acá y bueno, va a aparecer acá. Quieres iniciar y le dan clic, ya, y le va a aparecer esto. O sea, le dan Start. Ya ahí el bot va a empezar a trabajar y pues, de hecho, como ustedes los que recién empiezan y no conocen mucho de este bot, pero sí han escuchado hablar de que pueden poner, o sea, han visto grupos o canales que tienen botoneras, ¿no? Y también ustedes quieren hacerlo, pues acá este bot es el mejor. Se llama BH Buttons, puedes crear tu botoneras. Bueno, acá hay tutoriales. Si es que no conoces, si que quieres una guía, ¿no? Ya, y le das clic, te va a aparecer esto. Perdón. Te va a aparecer esto para que no paso por paso lo que tienes que hacer. Lo puedes hacer acá también. Creo que era acá también. Lo pican a los dos por si acaso seguir. A ver, el primero es claro, es el de acá, el de abajo es, o cualquiera, te lleva lo mismo. Bueno, estamos acá entonces y, por ejemplo, si queremos, vamos a copiar todo esto para que vean. Copiar y lo vamos a pegar acá. Acá tiene que pegarlo todo, acá tiene que ser su botonera, acá se hacen las botoneras. Control V, le damos Enter y nos va a aparecer así, las botoneras. Acá, como pueden ver, está ahorita, voy a agregar más para que vean. Abajo había más. Aquí está. Lo voy a hacer paso por paso. Enter. Vean. Ustedes ven que las botoneras están así para abajo todo, ¿no? Si quieren que vaya de forma, ahorita está en forma vertical. Si quieren que vaya para forma horizontal, tienen que hacer lo siguiente. Digamos, copian esto y pues ven estas comas, lo borran esto, muchas botoneras. Vamos a eliminarlas algunas y ya, a ver, ya eso creo que es suficiente. Bueno, eliminan todo y todas las comas. Vamos a eliminar esto y van a tener algo así para el lado horizontal. Si quieren que vaya para abajo en orden, tienen que agregarle comas. Y si en caso quieren en forma así, o sea, quieren en columnas así, pueden eliminar algunas. Perdón, voy a eliminar todo de nuevo. Pueden eliminar una coma, otra coma lo dejan, una coma lo borran, otra coma lo dejan, otra así, y le va a aparecer así, en esa posición. Ustedes ven cómo lo ordenan, es su criterio de ustedes. Ya, y pues ese es el paso 1, es lo más básico. Ahora voy a explicaros un poco de esto, de las botoneras. Por ejemplo, cada vez que empezamos a hacer una botonera, tenemos que agregar el inline slash inline plus. Si no ponemos eso, no vamos a poder crear las botoneras. No va a salir solamente los textos nomás, así tal y como está no va a salir. Acá hay un ejemplo, si quieren verlo. Acá, bueno, acá hay el ordenado. Acá hay un botón que se llama botón URL. Le damos copiar, vamos a probar a ver. Le damos, acá botón, acá es Google, acá es la dirección, la URL. Por ejemplo, si tienen alguna página o algún canal, ¿cómo se llama? Pueden estar ahí viéndolo. Un ejemplo, a ver, no sé, Amazon, digamos. Ponen Amazon. O bueno, eso si tienen algún negocio o algo, no sé, tienen su página web, lo pueden insertar ahí. Tenemos control C. Y acá lo cambiamos, ¿no? Acá pueden agregar texto, o sea, pueden ponerle, por ejemplo, Amazon. O sea que acá nos va a cambiar, va a salir acá Amazon. En la botón URL
La pueden cambiar también acá. Le pueden poner, por ejemplo, mi página o mi canal. Mejor pongámosle mi página. Y acá la URL. La URL es la... Todos ya deben saber que es esta, la parte de acá, del candadito al costado, ¿no? Copiar y acá lo pegamos. Le damos enter y acá no va a aparecer. Si le pulsamos acá va a salir la URL. Claro, esta es una URL muy larga, lo normal es que sea pequeña nomás. Y le damos a abrir. Bueno, acá nos va a abrir, ¿no? A más. Es una forma fácil de hacer esto. Vemos otra prueba, a ver. Claro, acá tenemos otra prueba para hacer botoneras con likes. Esto es lo más divertido que me gusta hacer. Bueno, hacerse así lo siguiente, a ver. Ponemos lo que es todo esto, copiar. Recuerden que siempre debe venir el inline plus, que es que nos va a representar. Enter. Y como pueden ver, aquí está lo que es like, no, el corazón, este de acá que es fueguito. Y si quieren solamente like, si quieren otros emoticons, pueden encontrarlos acá en esta página de acá, que los voy a dejar en la descripción. Por ejemplo, quieren pulgar, le dan copiar, seleccionan, acá le va a botar, le dan copiar, ya, y pues acá lo cambian nomás, perdón, acá lo cambian, es donde es el corazón, le ponen ahí el like. Por ejemplo, voy a hacerlo en un blog de notas aparte para que vean paso por paso cómo estoy haciendo todo. Voy a crear un blog de notas nuevo. Ya, acá nomás pueden cambiar sus botoneras. Aquí está, copiar. Acá lo cambian y le pueden poner un like, o también le pueden poner lo que es un dislike. Esto es en caso de que son sorteos, ¿no? Si te gusta o no te gusta. Si te gusta la opción o no. Copiar. Y acá le puedes poner un like para abajo, ¿sí? O sea, acá le puedes poner, ahí nomás lo dejas. Si quieres compartir esto, le pones el comando. Bueno, pero primero vamos paso por paso. Bueno, ingresan esto, nos vamos acá a lo que es claro, acá, y le damos en seguir, ¿no? En la flechita, y no va a aparecer acá. Ahí pueden, bueno, acá solo puedes escoger cualquiera de las dos. Ok, es así la forma de hacer. ¿Qué más? Claro, lo que ya expliqué, ¿no? Aquí está. Esto ya es otra cosa. Ya, si quieren compartir esto es muy fácil. Pueden poner esto de acá, que es el share, que es compartir. Vamos a hacerlo para que compartan, a ver. Acá tenía uno, a ver. Claro, está bien. Ya, lo copian tal y como están acá. Vamos a borrar esto. Ya, esa es la estructura. Si quieren compartirlo, tienen que agregar esto abajo de esto acá, de los emoticons, abajo, compártelo y share. Entonces lo copian todo y acá lo pegan. Y le va a aparecer abajo, así, pero abajo va a decir compartir. Compártelo. Pero no quiero que esto salga abajo. Ya, entonces se tienen que ponerle coma. Vamos a hacerlo de nuevo. Acá donde dice like, tengo que ponerle coma. Le damos en. Y acá no va a aparecer. Pueden agregarle más emoticons de forma horizontal y ponerle compártelo. Es ya de acuerdo a criterio de ustedes, ya, como quieran que se vea la forma de las botoneras, el orden. Luego tenemos lo que es, ver. Bueno, acá hay comandos especiales para WhatsApp. Si quieres un grupo, poner acá esta es la estructura, igual te bota, es más accesible. Para stickers también, voy a hacer un ejemplo para stickers. Acá se van a las stickers y ponen cualquiera, por ejemplo este. Si quieren agregarle también estos de acá, estas botoneras, es muy fácil.
le dan acá en la imagen y le ponen responder y ingresan esto de acá y LinkedIn Plus, todo esto, y le dan control V. Recuerden que acá en lo que son stickers, emojis, no pueden ingresar textos. O sea, si ponen, digamos, quieren escribir acá algo: hola, soy un sticker y bla bla bla, no va a salir el texto, solamente va a salir el emoji y el sticker. Ahora le dan enter, acá todo esto va a salir, le dan acá en la flechita y va a salir así. Ok, amigos, ahí le dan votar, si no, ya. Ok, a ver, tenemos también otro, a ver acá, para canal YouTube también tenemos. Aquí están, dice, ejemplos usados cada uno de los botones. Bueno, aquí hay algunos ya vistos. Ahí está, esto también es bueno para agregar imágenes con textos, algunos textos. En este caso voy a hacer un ejemplo. Algo que ya expliqué, ¿no? Lo de los stickers. Vamos a leer un poquito, a ver. Dice, mira, podrán aplicar su teclado en línea GIF, stickers, documentos, tan solo respondiendo con ellos con el comando. Ten en cuenta lo que les dije, ¿no? Que permite hasta 1024 caracteres suficientes. En el caso de stickers, no podrás añadir textos. Claro, lo que acabamos de hacer, ¿no? No se añadir textos ahí, solo botones. Solo los botones. En imágenes, GIF, documentos se puede añadir el Markdown. Ahora voy a hacer un ejemplo con textos, con texto y así, un ejemplo. Con texto, acá hay un textito y la imagen. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una imagen acá. Acá tengo una imagen de Juanes. Le damos enviar. Para esto vamos a utilizar la herramienta Ingur. Le damos escribimos Ingur. Pero antes le damos clic acá derecho, le damos responder, y ponemos Ingur. Ingur nos va a botar una dirección URL. Tenemos que esperar que cargue. Aquí está. Esta es la dirección URL. Ya. Ahora lo que tenemos que hacer es ponernos igual acá. A ver, nos vamos acá, creo que era este. No, el acá era. Este me parece que fuera, a ver. La estructura es así. En el LinkedIn Plus, acá sí puedes poner textos. Hola, me llamo Juanes, tal. Bueno, el botón URL, ahí lo pueden dejar la dirección, así déjenlo tal y como está. En acá lo pueden ocultar lo que es lo normalmente que sale es la URL acá en el texto. A ver, vamos a ver, dale. Bueno, acá no me ha salido. Acá tienen que poner, si quieren ocultar esta URL, tienen que ponerle estos apóstrofes. Si quieren ocultarlo, porque acá nos dice ocultar el link de la foto. Dice, si quieres crear una botonera y esconder el link de una imagen dentro del emoji, por ejemplo, puedes hacerlo así. O sea, si no, para ocultar la imagen metemos el link con formato Markdown dentro de un emoji. O sea que esta URL se oculta acá en el emoji. No podemos hacerlo de otra manera, es así. Le pueden poner acá lo que es esto bórrenlo, perdón, eso no es. Acá pueden ponerle otro emoji así y le va a salir acá el punto, otro símbolo. De esa manera pueden ocultar la URL, porque no se puede. Lo normal, la estructura es así. Por acá donde está. Lo normal, la estructura es así. Les recomiendo que hagan así nomás. Es la única manera que se puede ocultar lo que es la URL, poniendo los apóstrofes. Porque si no lo ponen, le va a salir acá abajo. Esta URL les va a aparecer acá. Y se ve un poquito feo, ¿no? Ya, y pues ahorita yo le he puesto lo que es ¿no? El botón URL. Ustedes pueden ponerle, no sé, los stickers acá, por ejemplo. A ver, voy a hacer acá un ejemplo.
Ya, si quieren ponerle acá a esa foto like y dislike, se lo pueden hacer de la siguiente manera. Así, ¿no? Claro, le dan responder y le das el de esto, le ponen el Lightning Plus y acá pueden ponerle, no sé, hola, ¿te gusta la imagen? No sé, y pues le dan este de acá, like o dislike, y le dan así compártelo. Ya me olvidé, tienen que ponerle lo que es la imagen la URL. O sea, debajo del Lightning Plus tienen que poner el bot, ¿no? Perdón. O sea, algo así. No sé por qué apareció este @volt. Y ya bueno, y acá le pueden poner así, ¿no? El Lightning Plus, el texto. Y acá le pueden poner el apóstrofe. Esto nos va a ayudar para ocultar la URL, este apóstrofe. No veo otra opción. Acá le pueden poner un punto, le pueden poner un emoji, cualquiera de estos. El emoji, o sea, esta URL se va a ocultar en el emoji, algo así lo entiendo yo. Y le va a aparecer así, comparte y le dan responder. Y le va a dar así. Claro, ustedes tienen que poner acá coma, ¿no? Para que baje. Y así, amigos. Ahora si quieren hacer algo más personalizado, pueden revisar acá, ¿no? Todo esto, la página, y ustedes ven cómo la estructuran. Ahora si quieren crearle así como yo lo he hecho, acá tengo yo lo he hecho así, le dan enter, a mí me aparece así. Acá te redirige a mis grupos, puedes compartir en los grupos. Ya, esto es muy fácil. En mi caso mi estructura es así, /inline, acá lo puedes, yo he tomado lo que es acá emoji, todo, y le he puesto páginas y grupos que son míos, ¿no? Le he puesto acá lo que es el botón texto, y acá la URL, textos y URL. He utilizado lo que es el comando de acá bueno, lo que decía arriba al inicio de Telegram, ¿no? He utilizado esos comandos nomás, esto se ha utilizado nada más. Con eso hice todo. Le he puesto momazos, digamos, y allá, si quieren sacar las URLs de los grupos es fácil. Se van acá, por ejemplo, este es mi grupo, le dan acá, y donde dice acá el enlace, le dan copiar el enlace. Ya en un blog de notas lo voy a explicar. Yo lo que he hecho es ponerle espacio, igual, espacio. Por ejemplo, este no está YouTube, acá, espacio. No, acá, este es bueno, esto espacio, igual de espacio, y acá le he puesto la URL. Es así como hice. Esta URL lo pueden generar ustedes. Le voy a enseñar a generar una URL. Por ejemplo, cuando tú creas un grupo. A ver, vamos a... Por ejemplo, un nuevo grupo. Crear un grupo, digamos, animes. Siguiente. Seleccionas esto, perdón, cualquiera. Por ejemplo, a ver, ¿qué le puedo poner? No sé, a cualquiera vamos a agregar, a ver. No puedo crear grupos. Qué piña, qué mala suerte. Creo que por acá tenía un grupo. A ver, por ejemplo, este grupo que es mío. Para crear el grupo le das acá, de 2 puntos, le das bueno, haré una pausa para ver. Ok, amigos, acá yo voy a crear un grupo. Lo que tienen que hacer para crear el grupo es acá, por ejemplo, nuevo grupo, escriben animes, pones animes, agregas a la persona que quieres y te va a aparecer así. Una vez que estás así, les digo, amigos, yo creo que ahorita un grupo con una persona acá, y pues si quieren cambiar lo que es el nombre del grupo, le dan acá, le dan en la administración de grupo, y pues le dan acá donde dice, perdón, acá le dan donde dice, allá, tiene que cambiar el tipo de grupo, le ponen cualquiera, le dan guardar, le dan clic y le dan guardar. De esa manera habrán creado su propio enlace. Si pueden ver administración de grupo, le dan público. Acá tienen que ponerle un nombre, así cualquiera al azar.
el enlace está disponible, tiene que aparecer, le dan guardar y le dan guardar. Listo, aquí está, acá le botas su enlace, ese le dan copiar y pues amigos, acá le dan nomás, por ejemplo, acá lo agregan y le dan control V y va a aparecer acá y le dan enter y acá le va a aparecer amigos, acá creo, y acá aparece el grupo de animes. Y así, si deciden amigos, acá pueden compartirlo también en los grupos y nada más. Creo que eso sería todo amigos por hoy día y pues espero que les haya servido este tutorial de las botoneras, de cómo crearlas. Ustedes tienen que personalizarlas de acuerdo al gusto que ustedes quieran. Muchas gracias amigos, nos vemos hasta otro video y adiós.